Muy buenas tardes, hermanos, a todos. Le damos la muy bienvenida a este momento que podemos disfrutar y compartir. Esta nueva reunión en donde nos halla en cada uno de nuestros hogares, cada uno de nuestro lugar, nuestra casa. Pero podemos compartir estos momentos a través de estos videos. Podemos compartir estos momentos entre todos, mirando desde nuestros hogares, poder seguir disfrutando de la comunión que podemos gozar gracias a nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Vamos a tener un momento de la palabra en donde Dios ha enviado su palabra a través del hermano y hemos de escucharla. Y ella, rogamos a Dios que pueda ser de bendición para cada una de nuestras vidas, que pueda ser de bendición para aquellos que nos están viendo a través de este canal, que puedan a través de esa palabra encontrar la esperanza, que puedan encontrar la paz, que puedan encontrar el amor que Dios ha demostrado una vez y para siempre, que puedan encontrar a nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Pero antes de que el hermano tenga a cargo la palabra, antes de que esa palabra que se abra y podamos escucharla, he de compartirles un himno, que es el himno número 389, que dice: al cerrar la puerta, tarde ya será, entra sin tardar, mientras hay lugar, porque en tal peligro has de continuar, entra, oh pecador, sin tardar. Al cerrar la puerta, ¿qué esperanza habrá? Entra sin tardar, mientras hay lugar. Vano a Dios, entonces orar será, entra, oh pecador, sin tardar. Al cerrar la puerta, Dios nos llama más, entra sin tardar, mientras hay lugar. Hoy acude a Cristo sin demorar, entra, oh pecador, sin tardar. Al cerrar la puerta, ¿cómo te hallarás? Entra sin tardar, mientras hay lugar. Sin la salvación tú te perderás, entra, oh pecador, sin tardar. Y el coro dice: oh, entra por la puerta hoy mismo, entra, oh pecador. Entra por la puerta o el Señor dirá: es tarde ya, es tarde ya. Es un hermoso himno que muchos de nosotros, muchas personas conocen, y muchos de nosotros un día lo hemos cantado con lágrimas en nuestros ojos, porque un día nuestro Señor ha tocado nuestras vidas y hemos aceptado esa invitación. Hemos abierto las puertas y hemos pasado y hemos dejado entrar a nuestro amado Salvador para que Él more con nosotros en nuestras vidas. Esperemos y espero que cada uno de ustedes reciba la palabra que Dios ha enviado para cada uno de nosotros. No solo ustedes, para nosotros también. Momentos muy difíciles estamos pasando y hemos de pasar, pero sabemos que tenemos a alguien que ha vencido y vencerá
que es Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Así que antes de que nuestro hermano tenga la palabra y abra las Escrituras, hemos de orar. Así que vamos a inclinar el rostro y oremos. Padre, te damos las gracias por estos y dulces momentos que podemos disfrutar. Gracias porque podemos hacerlo desde nuestros hogares, sabiendo que aunque estemos lejos físicamente, podemos estar cerca espiritualmente, al poder reunirnos, al poder congregarnos alrededor de las Escrituras que tú nos has dejado, al poder compartir estos videos sabiendo que muchas personas más están exaltando y glorificando tu nombre. Padre, te pido que estés obrando en cada una de aquellas personas que nos están viendo para que tú puedas bendecirles, puedas confortarles y puedas darles la fe a través del creer en ti, que puedan abrir sus vidas, sus corazones y puedan recibirte como único y suficiente Salvador. Bendice al hermano que ha de tener a cargo la palabra de lo más alto, que puedan ser de ricas bendiciones esa palabra que ha de ser abierta. Te damos las gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Cómo les va, queridos hermanos de calle 23? Gracias por la invitación que me han hecho. Es un placer compartir la palabra de Dios en estos días de cuarentena, en la cual seguramente la humanidad, la gente, está necesitando escuchar la voz de Dios, ¿sí? La palabra de Dios. Allí en Isaías, en el capítulo 40, allí versículo del 1 al 11, encontramos proféticamente, ¿sí?, la voz de Cristo, ¿sí? Y por eso necesitamos hoy escuchar su voz, ¿sí? Ahí aparece por ahí la voz de la religión,
¿sí? Aparece la voz de la filosofía, de la psicología, de la cultura, y a veces opiniones, ¿sí? A mí me parece, y yo siento, y yo creo, ¿no? Pero sabemos que con el tiempo esto disminuye su valor, con el tiempo desaparece. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios permanece para siempre, ¿sí? Así que esta palabra voz tiene que ver con la pronunciación, tiene que ver con el oído, con esa voz en la cual nosotros nacemos, con un rumor, escucho, la voz, la palabra de alguien, ¿sí? En Hebreos, en el capítulo 1, versículos 1 y 2, dice así la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que Dios dice que en el pasado Dios habló a través de los profetas, pero que en este último tiempo nos ha hablado a través de su Hijo, ¿sí? Así que hoy necesitamos, más que nunca, queridos, escuchar la voz de Cristo. Voy a estar comparando, ¿sí?, la profecía de Isaías 40, ¿sí?, con la voz de Cristo, y veremos cuán actual es la voz de nuestro Señor, ¿sí? En primer lugar, voy a estar compartiendo la voz de Cristo predicando la palabra, ¿sí? La voz de Cristo predicando la palabra de Dios, ¿sí? Vemos entonces en Isaías, en el capítulo 40, versículos del 1 al 2, dice lo siguiente: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decid a voces que su tiempo se ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vemos entonces el corazón del hombre, ¿sí?, hecho a la imagen de Dios, reconoce instintivamente esa voz que viene de Dios, ¿sí? Una de las características, ¿sí?, que nos enseña la palabra de Dios, que nos damos cuenta cuando Dios está hablando, porque lo percibe nuestro corazón, porque Él habla a nuestro corazón. El profeta dice: consolaos, consolaos. Hoy más que nunca el hombre necesita escuchar esta voz de consuelo de parte de Dios. Y la Biblia dice que hoy es el tiempo aceptable, hoy es el tiempo de escuchar la palabra de Dios, ¿sí? En Lucas, en el capítulo 20, versículo 1, dice la palabra de Dios que sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Así allí vemos entonces algunos religiosos que cuestionaban la voz del Señor, que les hablaba con autoridad. Esa palabra que aparece aquí, anunciando, es la palabra que en griego significa evangelizo, que también se traduce como predicar, ¿sí? Así que Jesucristo con su voz predicaba el evangelio y le cuestionaban los religiosos de su época, ¿sí?, su autoridad. El apóstol Pablo explica lo que significa para hoy predicar el evangelio, porque Cristo comienza su ministerio predicando el evangelio, anunciando el evangelio. Y allí el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo del 1 al 3, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, dice el apóstol, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vemos aquí entonces que el mensaje del Evangelio tiene que ver con la cruz, tiene que ver con la obra que Jesús iba a hacer en la cruz, iba a morir por la humanidad, ¿sí? Y sabemos que al tercer día Él resucitó y hoy tiene palabras de salvación, palabras de vida eterna, palabras de perdón, ¿sí? Vemos entonces en Juan, en el capítulo 10, versículo 9, Jesucristo dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y estaba anunciando el Evangelio, le estaba diciendo que si creían en Él, ¿sí?, iban a ser salvos, iban a tener la vida eterna. En una oportunidad, allí el Señor estaba en una casa y allí llevaron 4 amigos a un paralítico y rompen el techo de esa habitación y allí lo hacen descender, ¿sí? Y dice la palabra de Dios lo siguiente, dice: al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho, dice, y vete a tu casa. Claro, los religiosos estaban allí desorientados, porque la palabra de Dios, la profecía indica que solamente Dios perdona pecados, que solamente Dios es el que salva, ¿sí? Y allí estaba Jesús, el Hijo de Dios, frente a un paralítico, diciéndole: tus pecados te son perdonados. Y entonces, ¿quién es este? ¿Sí? Que perdona pecados, porque ellos sabían que solamente Dios perdona pecados, pero ellos no reconocían que Jesús es el Hijo de Dios. Así, queridos, la primera necesidad del alma es el perdón. Cristo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, quitó el pecado por el sacrificio de sí mismo, fue hecho pecado, dice la Biblia. Claro, cargó él con el pecado de la humanidad. Y dice el profeta Isaías: y el castigo de nuestra paz, dice, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios derramó su ira sobre él. La ira que debía manifestarse en nuestras vidas cayó sobre Jesús allí en la cruz. Así que nuestros pecados fueron imputados, o sea, fueron sobre Cristo. Y Jesús estaba haciendo justicia. Y esa justicia fue imputada, fue transmitida a nosotros. Y nosotros así, de esa manera, tenemos el perdón, tenemos la salvación y la vida eterna, ¿sí? Así es, queridos amigos, queridos hermanos, Jesucristo, ¿sí?, tiene la autoridad para perdonar pecados, porque es el Hijo de Dios, porque murió en la cruz por nosotros y es nuestro Salvador, por lo tanto también puede salvar nuestras almas. En segundo lugar, lo que quiero compartir con ustedes en este día, que no solamente escuchamos la voz de Cristo predicando la palabra, sino en segundo lugar la voz de Cristo publicando la palabra. Allí en Isaías, en el capítulo 40, versículo 3 al 5, dice la Biblia: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Vemos aquí entonces que es una profecía muy relacionada a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un precursor,
un pregonero de justicia que preparó el camino del Señor, pero no reemplazó a Jesús, ¿sí? Él también, como Juan el Bautista, publicó la palabra. Así que vemos entonces a Juan el Bautista preparando el camino del Señor, predicando el arrepentimiento. Y luego, cuando aparece Jesús, ya Juan el Bautista queda a un costado. Y ahora continúa el Señor Jesucristo públicamente, abiertamente, anunciando el mensaje del Evangelio. Por eso decimos en este segundo punto, la voz de Cristo publicando, a viva voz, la palabra de Dios. En Juan, en el capítulo 7, versículo 26, dice la palabra de Dios, dice, pues mirad, dice, habla públicamente, decía la gente de Jesús, y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? En Juan 18:20 dice la Biblia, Jesús le respondió al sumo sacerdote Anás, dice, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Ven, el Señor Jesucristo dice, nada hablé en oculto. Todo lo que dijo lo hizo públicamente. Públicamente. Vemos entonces esta palabra, públicamente, significa testimonio público, abiertamente, claramente, con liberalidad, con seguridad, con confianza, con franqueza. ¿Se imaginan hoy que la humanidad puede escuchar, barrer caminos a Dios, enderezar calzadas en la soledad a nuestro Dios, predicando el nivelamiento de los obstáculos que nos impiden acercarse a Dios? Suprímase todo obstáculo para la entrada de Cristo en el corazón, pensando en el orgullo, en las depresiones y desconfianza. Cuando nos acercamos a Cristo se manifiesta la gloria de Dios, y toda carne, dice la palabra de Dios, lo verá. Escucha hoy la palabra de Cristo que se publica por todo el mundo y entrégate a Él. Así, queridos, el Señor Jesucristo estaba hablando públicamente, que todo monte se baje, hablando del orgullo, de la soberbia que nos impide acercarnos a Dios. Él está buscando un corazón humilde, sencillo, que reconozcamos que somos pecadores, que estamos perdidos y que necesitamos de la salvación de Dios. En tercer lugar, vemos la voz de Cristo prorrumpiendo la palabra. Dice en Isaías 40, versículos 6 al 8, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor de campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Sí? Vemos entonces allí que la palabra de Dios nos enseña que el profeta dice, prorrumpe, como diciendo, da voces. ¿Sí? Allí, en una forma simple, el Señor Jesucristo está allí acercándose allí a la multitud y de repente se levanta y prorrumpe. Mira lo que dice en Juan capítulo 7, versículo 37. Dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, dice, y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto decía del Espíritu Santo que iban a recibir aquellos que creían en Jesucristo. ¿Se imaginan allí, en un silencio total, mirando la fuente, esperando la profecía de Isaías, donde la multitud iba a mirar las aguas de salvación, y de repente el Señor se para, ¿sí?
y allí diciendo estas palabras, ¿sí? Si alguno tenga sed, dice, ven a mí y beba. Y de su interior correrían, dice, ríos de agua viva. Y esto decía del Espíritu Santo que iban a recibir aquellos que creían en Él. Así que sabemos, queridos, la brevedad de la vida. Debemos tomar conciencia de esta verdad. El poco tiempo que nos queda, es hora de buscar a Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. En cambio, nuestra vida es breve. Hoy es el día de salvación. Escucha hoy la palabra de Cristo que prorrumpe en este día, diciendo el Señor, cree en mí. Jesús dice, cree en mí. Tenemos que creer en Él. En cuarto lugar, vamos a estar considerando la voz de Cristo proclamando la palabra, proclamando como un heraldo, proclamando así la palabra de Dios. Isaías capítulo 40, versículo del 9 al 11, dice la Biblia, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Vemos allí en Lucas, en el capítulo 8, versículo 1, dice la palabra de Dios, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. En Marcos capítulo 4, versículo 17, dice Jesús entonces, comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos entonces cómo el Señor Jesucristo proclama en distintas ciudades la palabra de Dios. Proclamar da la idea de predicar, ¿sí? Da la idea de anunciar como un heraldo, como aquel que toca la trompeta, como diciendo, escuchad, tengo una palabra importante para decir. Y allí aparece el Señor, como un heraldo proclamando el mensaje del Evangelio. Dice la palabra de Dios que aparecerá, dice, como un pastor, dice, apacentará su rebaño. El Señor es el buen pastor. En Juan capítulo 10, versículo 11 y 27 al 30, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, dice, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. La Biblia nos enseña que es Jesucristo, predicando el mensaje del Evangelio, hablaba del perdón de los pecados, hablaba de la salvación, de la vida eterna, pero también mencionaba que Él es el pastor y las ovejas le siguen. Y dice, y yo pongo mi vida para volverla a tomar. Un pastor cariñoso, tierno, que nos ama. Te ama a ti y me ama a mí. Escucha hoy la palabra de Cristo que proclama el arrepentimiento, el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. Ven a Cristo hoy. Él quiere ser tu Salvador y el pastor de tu vida, para guiarte por caminos de paz y de amor, con la certeza de la vida eterna. Queridos, frente a distintas voces que escuchamos en estos tiempos de cuarentena, hoy escuchaste la voz de Dios, la voz de Cristo. Hemos leído bastantes textos de la palabra de Dios, para que no escuches solamente mi voz, que puedas escuchar la palabra de Dios.
¿sí? Ven a Cristo hoy. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día. No demores, amigos. ¿Sí? Que esta breve meditación te oriente, te ayude para acercarse a Dios y clamarle a Él por la salvación de tu alma. Que así sea, que Dios les bendiga en gran manera. ¿Sí? Muchas gracias por la invitación. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio